Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar una vez más con ustedes y poder traer la palabra del Señor hoy, 15 de octubre del 2023. Pues vamos a tratar un tema que muy poco me ha gustado predicar, pero por la necesidad de algunos miembros o de algunas personas que me han preguntado: Pastor, ¿qué diferencia hay entre un discípulo y un apóstol y un pastor? Y bueno, me empezó a preguntar de los ministerios, y entonces tuve que explicarle que los ministerios, los dones, son las herramientas para la iglesia, pero hay una gran diferencia entre ser apóstol y entre ser discípulo. Así que, aunque el pasaje que voy a leer habla del llamamiento, del discipulado, quiero centrarme en un texto que aplican los apóstoles desde un principio. Así que voy a leer allá en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 25 al 33. En el último texto nos vamos a centrar, pero la palabra del Señor dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene en él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este pasaje, pues, aunque su visión, su propósito es otro, dije que el verso 33 me tenía que enfocar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús primero llamó a esos 12 discípulos que los consideró sus apóstoles. Y un apóstol, bueno, tiene varias definiciones como sinónimos, pero la verdad es que el llamado que hizo a los discípulos, Jesús cuando llama a sus discípulos, tiene un momento específico y se lo voy a ir leyendo. Por ejemplo, los nombres de los 12 apóstoles los vamos a encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 2. Y entonces dice que los nombres de los apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos son los 12 que aparecen. Aunque Marcos, Lucas tienen la misma relación con algunas diferencias, quiero decirles que en una de ellas Lucas habla de dos Judas, Judas Tadeo
pero no es Judas Tadeo, sino que más bien eso le han dado algunos teólogos que todavía no han definido bien. Sin embargo, solamente quiero centrarme en estos 12. El orden de los apóstoles, primeramente dijimos que se llamaba Pedro, fue el primero que llama, y luego Andrés, el hermano de Pedro. Eran hermanos, Dios los llamó, estaban pescando ahí y él va y los llama. Luego también estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano de Jacobo. Hay otros 2 hermanos más, y vean ustedes que ahí llevamos 4 apóstoles. Encontramos a Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, es el que yo les decía que le ponen a Jacobo acá, ese nombre, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y algunos le ponen en lugar de Lebeo, le ponen Judas Tadeo, pero no es así. Simón el cananista y Judas Iscariote. ¿Qué significa apóstol? Según Marcos capítulo 3, versículo 13, dice que Jesús llamó a los que él quiso. Y el verso 14, fíjense, el verso 13 dice que llamó a los que él quiso, pero el verso 14 dice que él estableció a los 12, porque es para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. 2 propósitos. Llamó a 12 para que estuviesen con él y los que él quiso. No cualquiera. Dios conocía la vida de cada uno de ellos y entonces Dios los llama para un ministerio, y el ministerio es que Dios tenía que enviarlos a predicar. Dice para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Eso es lo que dice el versículo 14. Como pueden ver, Jesús es el que llamó a los que él quiso. No es que vamos a llamar a este que tiene cualidad, este es mi primo, este es mi cuñado, este es mi yerno, no. A los que él quiso. Hoy, en estos días, en estos tiempos, aunque pues no estoy hablando directamente a los que se hacen llamar sacerdotes, todos quisieran ser apóstoles, todos quisieran ser pastores. Hay tantos que quieren ocupar un ministerio en la iglesia en la cual pues necesitan llenar ciertos requisitos. En la Iglesia de Cristo Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios tenemos 5 clasificaciones. Están los catecúmenos, honorarios, pasivos, activos y plena comunión como miembros. Y entonces también como ministros nosotros tenemos una clasificación en las Asambleas de Dios, que son por ejemplo los ministros iniciados, aprobados, licenciados y plenos ordenados. Esas 4 clasificaciones nosotros las tenemos ahí para ver en qué altura o en qué capacidad se encuentra cada uno de ellos. Entonces Dios conocía y llamó, y si ustedes se dan cuenta, a diferentes pues servidores. No importaba qué profesión tenía, y vamos a ver algunos de ellos. Así que hoy en día todos quisieran ser un pastor, quisieran ser un ministro, y muchos hasta ser apóstol, cuando son hombres pecadores que se acreditan a sí mismos, que se postulan a sí mismos como apóstoles, quieren usurpar un lugar de un verdadero apóstol, que para llegar a ser apóstol nos falta mucho. Hasta hoy en día, en mis 47 años de pastorado, de ministro, no he encontrado una persona que le llegue a los talones de los apóstoles que el Señor llamó. Sin embargo, hoy cualquiera lleva en la frente ese título de apóstol. Digo cualquiera porque pues, se ha quedado tan impresionado a la pregunta que me hacían algunos miembros, y por eso estoy tocando este punto, que es la diferencia de un discípulo y un apóstol. Un apóstol, hoy en día pueden haber apóstoles en cuanto a su ministerio que dan su vida, y lo vamos a ver más adelante. Así que hoy tenemos que ver el significado del apóstol.
El apóstol significa enviado. Cuando es enviado, es lo que Dios mandó, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él nos envió y desde ese momento los apóstoles tenían que tener ciertas facultades, tener cierta preparación en cuanto, por eso los mantuvo él 3 años y medio con su ministerio. Entonces, estos fueron enviados ¿a qué? A predicar. Enviados a predicar, no a estafar, no a vivir de los creyentes, no a vivir de una congregación. El apóstol Pablo, que se consideró el último de los apóstoles e indigno, vamos a hablar más adelante de ello, él dice: trabajo con mis propias manos, no vengo a hacer carga a la iglesia. Hoy en día hay quienes quieren ocupar ese título de pastor o de apóstol, pero realmente han buscado pues comodidad. Cuando yo fui presbítero, alguien me dijo: ojalá usted pueda darme una iglesia que tenga por lo menos 30 miembros en plena comunión, tenga casa pastoral, que pueda entrar mi carrito bien, que esté pavimentada la carretera, y de ser posible que haya señal para poder usar mi teléfono. Empezaban los teléfonos a salir en ese tiempo, y no es como ahora, pues que donde quiera tenemos señal. Entonces, hay requisitos para ser apóstol, hay requisitos para ser pastor. No cualquiera puede ser pastor. Un pastor tiene que tener un llamado. No es que nazca como pastor o que se haga pastor en 4 paredes, en un instituto. Tiene que tener el llamado, porque ser apóstol, hoy en día no hay apóstol. Es raro aquellos que realmente puedan llegar a llamárseles apóstol por su trayectoria entregada total, donde han dado su vida por el evangelio. Pero no puede ser cualquier, como decía un predicador, cualquier pelagato, un pastor, un apóstol, porque eso nos queda muy grande a nosotros. Si Pablo no se consideraba ni siquiera digno de ser apóstol, imagínense nosotros llevar un nombre de apóstol. ¡Qué vergüenza! Sin embargo, quiero decirles que hay requisitos. El apostolado, según Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, dice de la siguiente manera: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Eso dice el versículo 21. Es necesario que el hombre que vaya a ocupar el lugar de Judas Iscariote, que lo viene a ocupar Matías más adelante en la elección que hacen los apóstoles, es necesario que haya estado todo el tiempo, desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la ascensión de Cristo al reino celestial. El versículo 22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que él anduvo entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dice, considerando pues de que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día en que él entró a nosotros y que fue recibido al reino de los cielos, es decir, arriba, un solo hombre que pudo estar en esa condición. Vean ustedes que no podemos nosotros entonces considerar un apóstol alguien que no haya sido testigo de la vida de Jesucristo. Entonces, Jesús llamó a los que él quiso, en primer lugar, y los llamó con un propósito, para que anduvieran con él y ser enviados. Él llamó un grupo de 12, y él los llamó apóstoles, porque ellos tenían que padecer lo que voy a mencionar a continuación. No se ofendan, no me malentiendan. No tengo nada con aquellos que
se hacen llamar apóstoles o siervos. Hoy en día hay quienes se atreven a decirle a alguien siervazo. Y yo digo, si no me considero ni siquiera siervo, imagínense ser siervazo. Porque un siervo es un verdadero servidor, es un esclavo, es un sirviente, es un mozo, ¿sí? Así como está escuchando, ese es un siervo. Entonces, para yo llegar a ser siervazo, tendría que pasar muchas cosas, inclusive hasta dar mi vida por la vida de otro, para poder ser siervazo. Pero hoy en día le llamamos siervo o siervazo solamente porque es un pastor que está en una iglesia, y con todo respeto lo digo, no me estoy burlando de nadie, pero el título aún de siervo no nos queda, es muy grande para mí en lo particular, porque a veces le servimos a la gente, le servimos a la iglesia sin ningún interés. Un servidor, nunca, Dios sabe y estoy delante de Él y de ustedes, nunca yo viví del Evangelio, nunca ha sido el propósito estar ahí de pastor para vivir de la iglesia, no. Gracias le doy a Dios que yo tengo una profesión, soy jubilado desde hace 17 años y tengo cómo vivir por la gracia divina, pero yo le sirvo a Dios. He caminado la sierra constantemente desde 1977 a 1981, 82. Yo caminé la sierra de sol a sol. Digo caminé, no transporté la sierra, caminé a pie, ¿no? De sol a sol, caminando todos los días de una comunidad a otra y predicando a quien encontrábamos en el camino. ¿A cuántos indígenas? Los choles, celtales, los tzotziles sobre todo. Yo anduve con ellos predicando y me decían ellos, hermano Pablo, aquí normalmente cada año viene un predicador. Y los que vienen, cuando caminamos aquí donde vamos caminando, lloran y los tenemos que cargar para que puedan llegar. Porque, hermanos, predicar el Evangelio no es buscar un hotel de 5 estrellas, no es estar en la comodidad que hoy en día muchos que se hacen llamar siervos están buscando la comodidad. Yo tengo ejemplos y lo voy a decir con mucha honra al presbítero Alfonso de los Reyes Valdés, un hombre que ya está con el Señor. En esta humilde casa, donde todavía eran obras negras, no tenían ni ventanas, las ventanas de la casa, ni puertas siquiera, un sacudero terrible, y no quiso irse a un hotel. Me dijo, quiero quedarme aquí en tu casa. Y ese hombre que fue superintendente de nuestro concilio a nivel nacional, ese hombre se quedó 2 veces aquí en la casa de un servidor y no le importó dormir en las bancas, no le importó dormir en un catre. Y Dios bendiga a esos pastores. Otro que también está en la presencia del Señor, el presbítero Víctor Hoyosa Reina, un hombre que dejó su licenciatura, dejó la carrera de Derecho como licenciado, como abogado, y recibió el llamado y tuvo la iglesia más grande en Villahermosa, Tabasco. Déjeme decirle que ese hombre, las veces que lo invité, nunca me recibió una ofrenda, siempre lo dejó para la iglesia, y durmió aquí en esta casa, también en un catrecito, una colchoneta lleno de bolas. Ahí durmió Víctor Hoyosa Reina, y yo quería llevarlo al hotel, y no me permitieron eso. A ellos los puedo llamar siervos, a ellos los puedo llamar apóstol, a ellos sí los puedo llamar apóstol, y los puedo llamar siervos, porque daban todo. Las ofrendas que recogían los repartían con las iglesias pobres, con la gente necesitada, obsequiaban los libros, literaturas, e iban a predicar, a hacer campañas sin cobrarnos ni un quinto. Hoy en día nos ponen tarifa y quieren un hotel de primera, de 5 estrellas, un carro a disposición en la puerta. ¡Qué vergüenza! Y se hacen llamar siervazos o apóstoles, que nada tienen de eso. Los que acabo de mencionar, entre otros, con toda honra, yo les llamaría apóstoles. Pero ¿sabe qué? Hoy en día sabemos que
Jesús es el que los llamó, Él se los constituyó, pero esos requisitos para ser apóstol había que haber caminado con Jesús durante todo su ministerio. Y dígame, los que se hacen llamar apóstoles hoy en día, no tengo nada contra ustedes. ¿Cómo aceptaron ustedes ser apóstoles? ¿Vieron a Jesús? ¿Caminaron con Jesús? ¿Vieron? Ustedes van y resucitan muertos, echan fuera demonios. ¿Qué han hecho ustedes? Hoy en día nada más estafan a la gente y hablan tanto de la prosperidad que se han olvidado de la misericordia y se han olvidado de la gracia divina. Cristo los llamó para ser pescadores de hombres, no saqueadores de hombres. Perdone que yo hable eso. No estoy hablando directamente de los apóstoles que hoy se llaman así. No, estoy hablando de todos los que somos ministros y que hoy vamos para buscar la mejor ofrenda. Hoy vamos para cobrar todo evento. Yo no estoy en contra de que hay que recuperar todo, pero ya se olvidó el acto por fe. Hoy tenemos que buscar un salón con clima, con sillas acoginadas y con toda la comodidad del mundo. Ya no podemos hacer una confraternidad, una convención en una galera debajo de los árboles. Ya no podemos hacerlo en una iglesia rústica, ahí en un terreno baldío, porque hoy queremos clima, comodidad, aire acondicionado, sillas acoginadas, buena comida, buenos vehículos, bien trajeados. Pues yo no estoy en contra tampoco de eso, pero no se vale exigir, ni se vale estar ahora tomando el evangelio como un negocio. Todo lo contrario, tenemos que ir por fe y caminar por fe, como lo hacía Jesús con las multitudes que se sentaban para escucharlos, para oírlos. El ministerio de Pablo, él dice, no soy digno de ser apóstol. Y mire, cuando yo leo allá en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 9 del capítulo 15 de 1 Corintios, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Simple y sencillamente por eso. Hoy en día, alguien que fue pandillero, adúltero, fornicario, idólatra, mentiroso, estafador, cierto, ya te hizo una nueva criatura, Cristo te quitó todo eso y todavía quiere ser apóstol. Yo veo el llamado de los apóstoles que recibieron, que ellos tuvieron que ir al llamado que Dios les hizo. Oiga, esto a mí me llama mucho la atención, me cala. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién de nosotros ha padecido como padecieron los apóstoles? ¿Quién de nosotros? Dígame. Cristo los llamó, Cristo los comisionó para algo. Vean ustedes que en Marcos 1:17 les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres, no saqueadores, no estafadores de hombres, no vividores, pescadores de hombres, ganar almas, buscar las almas perdidas, las almas necesitadas. Esa es la misión, ese es nuestro trabajo. Los apóstoles dejaron todo. Hoy dice aquel que haya señal para mi celular, que pueda entrar en mi carrito, que esté pavimentada la calle. Quiero una iglesita que tenga unos 30 miembros en plena comunión. Allá ahí mismo Marcos capítulo 1 verso 20 dice, y luego los llamó y dejando a sus padres Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahí está hablando de Jacobo y de Juan, esos dos hermanos, cuando el Señor los llama. Dejaron todo, dejaron el negocio, dejaron el banco, dejaron la recaudación, dejaron cualquier profesión que tenían o ejercían por servir a Cristo, por ir a predicarle a las almas perdidas, por ser pescadores de hombres. Pedro, Juan y todos los demás dejaron sus barcas, dejaron lo que tenían. Dice que Leví, hijo de Alfeo, en Marcos capítulo 2, verso
14 nos habla de él. Y al pasar, dice, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco del tribuno público, y le dejó. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Hoy en día, si Dios te manda a predicar y te da una iglesia donde apenas una misioncita, es que ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo me van a sostener los hermanitos? Y tengo mis hijos estudiando, ¿y dónde los meto? Pues tienes tus manos para trabajar, hermano. Tienes tus manos para trabajar. Es cierto, hemos sido llamados muchos al ministerio en tiempo completo, pero no por eso solo me voy a dedicar ahí viene el apóstol, ahí viene el profeta, ahí viene el siervazo. No. Nosotros tenemos que estar con la barreta, con la pala, con el pico. Tenemos que estar con los necesitados, tenemos que estar con los hambrientos, tenemos que estar con aquellos que realmente necesitan de una palabra, necesitan de el evangelio de Cristo, necesitan ser sanados, ser restaurados, ser edificados. Hoy andamos buscando gente que tenga el refrigerador lleno, gente que tenga cuentas bancarias, y andamos ahí haciendo declaraciones y tantas cosas que no quiero meterme en el tema. Quiero concluir en esta hora. Hoy los que se hacen llamar siervos de Dios, siervos del Dios Altísimo, o que tratan de usurpar o de ocupar el lugar de uno de los apóstoles. Y como dije antes, yo en lo personal no llego ni siquiera al ojo del pie, al calcañar del pie de aquellos hombres que dejaron todo y fueron donde se tenían que ir, que dieron su propia vida, que tuvieron que pasar hambre, persecuciones, desprecios, azotes, golpes y tantas cosas. Hoy en día, esos siervazos, esos apóstoles, no se quieren quitar ni siquiera el saco, menos la corbata. Quieren andar siempre en carro con clima, con aire acondicionado, carro de último modelo, residencias, y quieren ir a comer en restaurantes de primera. Ya no pueden comer con la membresía, ya no pueden comer con la iglesia. Perdonen que yo hable así. Otro día voy a hablar del apóstol Pablo. El ministerio del apóstol Pablo es tan grande y yo lo he tomado como un ejemplo. Quiero decirles, amados hermanos, que me escuchan y amigos, no tengan mal concepto de los pastores, no tengan mal concepto de los verdaderos siervos de Dios. Aquellos que buscan tu vida, que buscan ayudarte, que buscan sacarte de la situación precaria en que te encuentras, son gente que te van a llevar a las plantas de Cristo para que seas un hombre feliz. Pero aquellos que buscan sacarte tu dinero, independientemente de que cumplas con lo que Dios te pide en la palabra, que no voy a hablar de eso hoy, haz un lado a esos vividores. Entrégate a Dios, sirve a Dios como debes servirle. Cumple con el Señor, con tus deberes, te lo van a enseñar en la iglesia. Pero veo a esos apóstoles que andan viviendo de ti, no. Aquellos siervos que van hasta donde tú estás, que no tienen que pedirte ofrenda, que no tienen que cobrarte. Abre la puerta de tu casa y abre la puerta de tu corazón para que Cristo entre en ti. Un verdadero apóstol, un verdadero siervo es el que da su vida por el evangelio. Un discípulo es aquel que escucha el llamado para ser discipulado y poder prepararse para poder llevar la palabra de una o de otra forma conforme Dios te llame. Quiero dar gracias a Dios, el tiempo se me terminó. No te confundas, no te confundas. Si estás en una iglesia donde te están estafando, busca una iglesia donde tienes que trabajar. Sí tienes que trabajar, sí tienes que aportar y tienes que dar todo, pero hazlo conforme a la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias. Espero que esta palabra empiece a redarguir la vida de algunos que se hacen llamar apóstoles o ministros sin tener llamado.
que realmente busquen un verdadero llamado y que, si es necesario, den todo lo que tienen al servicio de tu obra, tu casa, tu carro, tu vehículo, el terreno que tienes, tu dinero, todo lo que puedas ponerlo en las plantas del Señor para que otros conozcan el Evangelio, comprar literatura, ayudar al hambriento, comprar comida y llevarles de comer a los que no tienen. Saber que hay gente que necesita, y esa gente que llega a servir, que llega a dar, no a quitar, no a ser servido, Señor, puedas bendecirlos y puedas multiplicar la gracia divina en sus vidas, en sus familias y en su ministerio sobre todo. Y si alguien está siendo llamado en esta hora, realmente, Señor, que reciba ese llamado pastoral, discípulos de Cristo, pero que se preparen para que puedan prepararse y poder enfrentar el verdadero llamado, el verdadero pastoral que quieren ser, que quieren ocupar, ese servicio, ese don, ese ministerio, que no cualquiera lo puede tener, sino aquel que ha sido llamado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo y vamos a hablar sobre el apostolado de Pablo. Dios les bendiga. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes,